Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar este vídeo a hablar del duelo. Vamos a ver qué es, sus síntomas y el tratamiento. Comenzamos analizando qué es el duelo. El duelo es un estado psicológico que resulta de la pérdida de una persona importante que ha formado parte de la existencia del individuo. La pérdida de un ser querido o una sustracción de lo que uno considera su patria, su libertad, un ideal. En algunos individuos incapaces de aceptar su ineluctabilidad, adquiere características patológicas. Ineluctable, porque es un término quizá poco frecuente. Acabamos de utilizar la palabra ineluctabilidad. Significa ineludible, es un cultismo, digamos. Dicho de una cosa contra la cual no puede lucharse. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia. Bien, aclarado o hecha esta precisión terminológica, la experiencia de la pérdida se experimenta de manera diferente de individuo a individuo. Por lo tanto, es incorrecto, desde el punto de vista clínico, juzgar las reacciones psicológicas de un sujeto como patológicas en las primeras etapas del duelo. Por tanto, el duelo tiene que ver con la pérdida o está relacionado con la pérdida de un ser querido o la sensación de que nos han sustraído algo esencial en nuestra vida, como es, insisto, valga la expresión, nuestra patria, nuestra libertad o un ideal. Está asociado a esta pérdida, como digo, pero además a la no aceptación de su ineluctabilidad, es decir, que se trata de una realidad, de un hecho ineludible. Pues bien, cuando estas dos circunstancias, una objetiva y otra subjetiva, confluyen, en algunos casos la situación deviene en patología, en psicopatología. Recordamos, antes de comenzar a explicar cómo se procesa el duelo, repetimos que la experiencia de la pérdida se experimenta de manera diferente de un individuo a otro
y que en consecuencia es incorrecto desde el punto de vista clínico, que es al que nos referimos aquí, juzgar las reacciones psicológicas de un sujeto como patológicas en las primeras etapas del duelo. Cosa a la que nos precipitamos en ocasiones, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo se procesa el duelo? Según la teoría de 5 pasos de Kübler-Ross, el duelo incluye una fase de negación o rechazo de la realidad. Una fase de ira, caracterizada por la sensación de soledad y la necesidad de dirigir el dolor externa o internamente. Una fase de negociación o compromiso, que consiste en la revalorización de los recursos y realidad propios. Una fase de depresión, constituida por la conciencia de que la muerte es inevitable. La última fase de aceptación del duelo, donde se toma conciencia de las diferentes condiciones de la vida. ¿Cómo reaccionan las personas ante el duelo? Según Onofre y La Rosa, las reacciones al duelo se dividen de la siguiente manera. Por un lado, sentimientos. La tristeza expresada a través de las lágrimas es el sentimiento más común entre aquellos que han sufrido una pérdida. La ira es causada por el hecho de que la persona no pudo evitar la pérdida. El sentimiento de culpa es un sentimiento irracional que se refiere a algo que podría haber sucedido, pero que no ocurrió en los momentos previos al duelo. La ansiedad proviene de la sensación de no poder protegerse, especialmente de la muerte. Otras emociones causadas por el duelo pueden ser la soledad, el shock, en caso de duelo repentino, el anhelo, el alivio, si la persona fallecida ha tenido que enfrentar un camino largo y difícil, y el aturdimiento, no sentir emociones. En cuanto a las sensaciones físicas, después de un duelo es fácil experimentar opresión en el pecho, sensación de vacío gástrico, dificultad para respirar, hipersensibilidad al ruido, debilidad y falta de energía, sensación de despersonalización, boca seca. En cuanto a las cogniciones, incredulidad, confusión, preocupación, sensación de presencia, pensando que el difunto está en el área espaciotemporal actual, y alucinaciones auditivas y visuales, típicas de los sobrevivientes. En cuanto a las conductas, el duelo puede causar trastornos del sueño,
del apetito, distracción y aislamiento social. No es raro que la persona sueñe con el difunto, lo llame o visite lugares que se lo recuerden. Otros, sin embargo, tratan de evitar los recuerdos y se muestran hiperactivos. Llorar y suspirar son otras dos conductas frecuentes. ¿Cuándo se vuelve patológico un duelo? Por lo general, llegamos a la fase de aceptación del duelo después de 18 meses desde el evento. La persona logra volver a una situación comparable a la fase previa al duelo, con una mejora en el estado de ánimo y con el abandono de los problemas psicosociales. Sin embargo, algunos sujetos no pueden aceptar la inevitabilidad de la pérdida y continúan mostrando síntomas. ¿Cómo superar un duelo patológico? Un psicoterapeuta puede ayudar a superar el duelo a través de las terapias cognitivo-conductuales, las TCC, EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimiento ocular, por sus siglas en inglés, o terapias sensomotoras. Además, la terapia grupal a menudo da mejores resultados que la terapia individual. Esto en cuanto a cómo superar un duelo patológico. Repetimos, un psicoterapeuta puede ayudar a superar el duelo a través de terapia cognitivo-conductual, EMDR o terapias sensomotoras, además de la terapia grupal, que como hemos dicho, suele dar mejores resultados que la terapia individual. A menudo. Bueno, es importante como digo, entender que el duelo es un proceso psicológico natural que se produce cuando perdemos algo o a alguien, como puede ser una persona querida, una situación, un evento significativo, un objeto o incluso un proyecto. La funcionalidad de esta reacción está en adaptarse a una nueva situación que es vivida como una sensación de pérdida, abandono o falta.
Este proceso va acompañado de reacciones físicas, sociales y emocionales que no son uniformes en todas las personas, sino que presentan distintas formas de manifestarse, siendo frecuente tener una sensación de agotamiento, llanto, inapetencia, sensación de opresión en el pecho, confusión, pérdida de ilusión, desinterés, rabia, culpa o tristeza. ¿Cuáles son los síntomas que indican la necesidad de ayuda de un especialista? Algunos de los síntomas son los ya comentados, pero su aparición e intensidad pueden variar. Pueden empezar de manera leve y retrasar su inicio según la reacción de la persona. Lo mismo pasa con la intensidad de los síntomas. Para que se considere la necesidad de acudir a un psicólogo, estos síntomas han de alargarse en el tiempo, más de un año tras la pérdida, o cuando las reacciones son tan intensas que impiden desarrollar una vida normal. También pueden aparecer conductas desadaptativas o menos frecuentes, como alucinaciones o pensamientos suicidas recurrentes. Cuando la evolución del proceso parece parada y la persona no avanza, es un buen momento para acudir a un especialista, siempre teniendo en cuenta que es un proceso normal. Recordamos que el duelo va acompañado de reacciones físicas, sociales y emocionales que no son uniformes en todas las personas. ¿Cómo se puede tratar el duelo en niños? El duelo en niños es importante, ¿no? Esta población, la población infantil, son más vulnerables ante los reveses de la vida en la gran mayoría de ocasiones y, y hay que tratarlos como lo que son, como niños. Así pues, vamos a ver cómo se puede tratar el duelo en niños. Se trata, como decimos, adaptando la manera de trabajar a la edad y el desarrollo evolutivo del niño o niña. A medida que vamos creciendo, va elaborándose el significado del duelo y la pérdida de manera diferente, por lo que se ha de cambiar la manera de trabajar el duelo en base a la maduración, los conceptos sobre ello, la relación con la situación o persona que se pierde y otros elementos del contexto. ¿Puede existir el duelo por la muerte de una mascota? El duelo se puede presentar incluso por proyectos esperados que no existían en la realidad presente, por lo que la muerte de una mascota es un motivo importante
y que requiere intervención psicológica cuando la persona que lo está sintiendo tiene estas reacciones ante la pérdida de dicha mascota. El duelo está marcado por la sensación subjetiva que tiene la persona, por lo que puede trabajarse cuando la intensidad o duración del proceso nos indican que es patológico. Bien, el duelo y sus etapas. Es normal sentir ira y depresión, ya hemos hablado un poco de esto. La muerte forma parte del proceso de la vida y el duelo es una situación que se produce tras una muerte o pérdida. Sería, pues, el conjunto de reacciones físicas, emocionales y sociales que se producen tras la pérdida de una persona cercana. Se trata de un proceso adaptativo para cada persona, la idiosincrasia de la cual va a determinar la forma en que se manifieste, ya que no es lo mismo que una familia pierda a su hijo que a alguien le deje su pareja después de unos años. Ahora volvemos a preguntarnos, como hemos hecho antes, cuándo el duelo es patológico. Es importante dar una respuesta desde distintos puntos de vista. Bien, sería importante distinguir entre dos tipos de duelo, el duelo normal y el duelo patológico. Este último sería el que llevaría a acudir a tratamiento psicológico, tal como afirman varios autores, Fernández Montalvo y Echeburúa, en una conocida obra publicada en 1997, Parkes, en una obra ya más anterior, de 1972, o Warden, en obra de 1998, lo que diferencia la tristeza patológica de la tristeza normal es la intensidad de los síntomas, la duración de la reacción más allá de un año y la aparición de síntomas que no tienen las personas, vamos a decir, normales. Por ejemplo, alucinaciones o ideas delirantes.
Por lo tanto, recordamos, el duelo es un proceso adaptativo tras la pérdida de un ser querido que avanza de forma distinta en cada persona y puede requerir apoyo psicológico. Volvamos sobre las 5 etapas del duelo de Elizabeth Kübler-Ross. Una de las mayores dificultades a la hora de considerar el duelo en función de etapas es que no todas las personas pasan por todas ellas o incluso tampoco las atraviesan en el mismo orden. Elizabeth Kübler-Ross estableció 5 etapas que ya han sido apuntadas al comienzo de este vídeo, pero volvemos sobre ellas, vamos a abundar un poquito más en la cuestión. Estableció, como decimos, Kübler, 5 etapas bien diferenciadas respecto a enfermos terminales. Dicha clasificación incluiría, en primer lugar, negación. No es verdad. Esto no me está ocurriendo a mí. El primer amortiguador ante una pérdida es la negación de la situación. En segundo lugar, ira. ¿Por qué yo? No es justo. La ira es una emoción presente a lo largo de todo el proceso de duelo, pero es tras la negación cuando toma mayor relevancia. En tercer lugar, negociación. Si me hubiera preocupado cuando me lo dijo, si hubiera sido mejor pareja, se trataría de una negociación para que la situación se vea modificada. La negociación se establecería con un ser superior o con Dios para poder disponer de mayor tiempo con la persona que hemos perdido. En cuarto lugar, depresión. Cuando la persona comienza a entender el concepto de irreversibilidad de la situación, es decir, la persona no va a volver, aparecen sentimientos de tristeza, llanto, lamentos, sueños con la persona que no está, etc. Y por último, aceptación. La realidad es que él o ella no va a volver. Aparece la comprensión y aceptación de la situación. Ante esta última etapa, nos podemos encontrar multitud de casos, ya que a veces muchos pacientes no son capaces de elaborar bien la pérdida, dando lugar a un duelo complicado. Duelo anticipado. Aceptar la pérdida con antelación. Un duelo anticipado consistiría en el proceso de duelo que se inicia antes de una pérdida real. Fue un término acuñado
por Lindemann en 1944 para referirse a la ausencia de manifestaciones patentes de duelo en el momento de la muerte, porque ya habían pasado previamente por las fases de duelo normal y se habían liberado de sus vínculos emocionales con el fallecido. Así pues, tengamos presente que puede darse un duelo anticipado y por lo tanto no tenemos que criticar en sentido negativo o como insensibles personas que aparentemente no presentan manifestaciones patentes de duelo en el momento de la muerte. Aceptar la muerte cuando necesito terapia para el duelo. El objetivo de la terapia del duelo sería el facilitar la adaptación a la pérdida. La mayoría de las personas no necesitarían ayuda terapéutica para superar el proceso de duelo, pero el problema vendría cuando la persona siente que no puede continuar su vida porque la persona que falta está presente constantemente. Ahí es cuando uno se plantearía el acudir a terapia. El tratamiento consistiría en llevar a cabo una serie de tareas, no necesariamente en un orden específico. Aceptar la realidad de la pérdida. Trabajar y elaborar el dolor de la pérdida. Adaptarse al mundo sin la persona. Bien, justo respetando el estándar de aproximadamente media hora que nos fijamos para los vídeos subidos al canal, justo lo dejamos aquí. Creo que podemos considerar suficiente la aproximación al duelo hecha en este vídeo. Volveremos a esta cuestión. Recordamos simplemente para terminar que el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación. Aunque convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el comportamiento humano y que ha sido muy estudiada a lo largo de la historia. En la actualidad se encuentra en discusión el tema de si otras especies también tienen sentimientos de duelo como los tenemos los seres humanos, y en algunas de ellas se han observado comportamientos peculiares ante la muerte de sus congéneres. Bien, espero que este vídeo os haya resultado útil, fundamentalmente útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Si es así, mi trabajo
habrá tenido el sentido que pretendo darle a este y a cada uno de los vídeos que subo al canal. Bueno, si lo creéis conveniente y el vídeo os ha sido, como digo, lo veis valioso desde algún punto de vista, os pido que le deis me gusta, porque esta es una vía, entre las varias que existen, para potenciar al canal, a mi amigo Freud, y de esta manera, bueno, pues que éste gane visibilidad en la red y sobre todo en la plataforma en la que está ubicado, en YouTube, llegando de este modo a una audiencia cada vez más numerosa, y por lo tanto, si vosotros habéis considerado valioso el vídeo, pues seguramente también lo pueda ser para otras personas, y es generoso y plausible el que pretendamos poner al alcance de otros lo que ha sido útil para nosotros, ¿no? En ese sentido, pues, os animo que le deis me gusta si lo habéis considerado útil, valioso desde algún punto de vista, como digo, con este objetivo, no con otro. Con el objetivo, además de que yo reciba un feedback que me permita mejorar cuando sea necesario u oportuno, continuar en mi línea de trabajo, hacer alguna corrección, que dé respuesta a las necesidades de la audiencia, etc. Bueno, ese sería el objetivo, que el vídeo que ha resultado útil para un espectador sea accesible a una audiencia cada vez más numerosa que se beneficie igualmente del valor o de la utilidad, del interés que tenga, que presente el vídeo, este vídeo que estamos terminando de grabar. Si consideráis en general valiosos los contenidos del canal, bueno, pues entonces os animo a suscribiros, ¿no? Bueno, os agradezco, como siempre, vuestra presencia al otro lado de la pantalla. Os siento muy cercanos, los mensajes que recibo a través de redes sociales o en comentarios en el canal provocan esta sensación de cercanía que experimento con la audiencia. Es una cercanía de doble sentido, o sea, yo pretendo que vosotros me sintáis cercano a mí y me gustaría sentir vuestra cercanía y por eso me felicito, porque la siento ya en un grado importante. Y bueno, pues como decía, creo que no olvido nada importante antes de dar por concluido el vídeo. Bueno, pues eso, que os agradezco que estéis ahí, al otro lado de la pantalla, y os recuerdo que mi amigo Freud, que también es el vuestro, tenedlo siempre presente y muy claro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo, con vuestro aliento, con vuestro compromiso con este proyecto tan ilusionante. Ahora lo sé, no solamente para mí, también para muchos de vosotros y vosotras, por lo tanto puedo decirlo, sabiendo que digo verdad, vuestro compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre, el nombre de Sigmund Freud. Nada más. Amigos y amigas, un saludo muy afectuoso, os deseo que os vaya muy bien, que estéis bien, y nos vemos en el próximo vídeo que llegará muy pronto. Hasta pronto.